La puerta del baño está entreabierta y escucho risas que no deberían existir en mi casa. No es mi marido viendo vídeos en el móvil. Son risas de mujer, agudas, coquetas, mezcladas con el sonido del agua. Se supone que ahora mismo estoy en una reunión en Barcelona y que no volveré hasta el jueves. Pero el cliente canceló y decidí darle una sorpresa a mi marido. La sorprendida fui yo. Empujo la puerta. Mi marido está en nuestra bañera de hidromasaje con Sonia, la vecina del 4B, y esposa del director general de su empresa. En mi casa. En mi baño. A las 2 de la tarde de un martes cualquiera. El corazón me late fuerte, pero no de celos, de cálculo. Soy abogada corporativa, especialista en contratos blindados, y mientras los miro recuerdo 2 documentos que redacté yo misma. Cierro la puerta desde fuera, giro la llave y me la guardo en el bolsillo. Ellos están desnudos y encerrados en mi baño. Yo tengo 30 minutos, un teléfono y el poder de destruir 2 matrimonios y una carrera. Si alguna vez descubriste una traición que te dejó sin aliento, dale like y escríbeme desde qué país me ves. Pero para que entiendas por qué actué con tanta frialdad, necesitas conocer mi historia. Necesitas saber quién soy realmente y por qué tengo acceso a información que puede hundir a cualquiera que se atreva a traicionarme. Me llamo Clara Montoya. Tengo 38 años. Y soy una de las abogadas corporativas más cotizadas de Madrid. No lo digo por presumir. Lo digo porque es un hecho que aparece cada año en las listas de los mejores profesionales del derecho empresarial de España. Mis clientes incluyen 3 empresas del IBEX 35, media docena de multinacionales con sede europea en Madrid, y un número indeterminado de ejecutivos de alto nivel que confían en mí para redactar los contratos más delicados de sus carreras. Contratos de fusiones millonarias. Contratos de adquisiciones hostiles. Contratos matrimoniales con cláusulas que protegen fortunas generacionales. Y sí, también contratos laborales con cláusulas que nadie lee hasta que es demasiado tarde. Mi especialidad son las letras pequeñas, esos párrafos que todo el mundo firma sin leer, esas cláusulas enterradas en la página 47 de un documento de 80 páginas que parecen irrelevantes hasta que alguien las activa. Cláusulas de moralidad, las llamamos en el gremio. Cláusulas de conducta ejemplar. Cláusulas de imagen corporativa. Son mi obra maestra, y son la razón por la que mientras mi marido chapotea en la bañera con la vecina, yo estoy completamente tranquila. Pero no siempre fui así. No siempre tuve este control, esta frialdad, esta capacidad de convertir el dolor en estrategia. Crecí en Vallecas, uno de los barrios obreros del sur de Madrid. Mi padre era electricista. Mi madre limpiaba oficinas por las noches. Entre los dos ganaban lo justo para pagar el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados, donde vivíamos los 4. Mis padres, mi hermano menor y yo. El dinero siempre fue escaso. Las oportunidades, aún más escasas. Recuerdo las noches de verano sin aire acondicionado, tumbada en la cama con las ventanas abiertas, escuchando a mis padres hablar en susurros en la cocina. Siempre hablaban de dinero, de facturas que no podían pagar, de reparaciones que había que retrasar, de sacrificios que había que hacer. Los niños necesitan material escolar, decía mi madre. Lo sé, pero este mes la luz ha venido carísima. Clara quiere apuntarse a las clases de inglés. ¿Cuánto cuestan? 30 euros al mes. Un silencio largo. Podía imaginar a mi padre frotándose la cara con las manos callosas, haciendo números en la cabeza. A ver si el mes que viene puedo hacer algunas horas extra. Así era nuestra vida. Siempre esperando al mes que viene. Siempre posponiendo. Siempre sacrificando algo para poder llegar a fin de mes. Pero mis padres tenían algo que el dinero no puede comprar. Dignidad. Una dignidad feroz que les impedía pedir ayuda, que les empujaba a trabajar el doble que cualquiera, que les hacía mantener la cabeza alta incluso cuando el resto del mundo los miraba por encima del hombro. En esta casa no se roba, me dijo mi padre una vez cuando yo tenía 10 años y le conté que una compañera de clase había copiado en un examen. No se miente, no se engaña. Puedes ser pobre toda tu vida, Clara, pero nunca dejes que nadie te quite la honradez. ¿Y si los demás no son honrados conmigo? Mi padre me miró con esos ojos oscuros que parecían ver a través de las paredes. Entonces usas la cabeza. La inteligencia es el arma de los que no tienen poder. Si alguien te hace daño, no respondes con violencia. Respondes con estrategia. Piensas 3 pasos por delante. Y cuando menos se lo esperen,
les devuelves el golpe donde más les duele. Fue la lección más importante que me dio, y la que aplicaría décadas después, de pie en el pasillo de mi propio piso, con mi marido encerrado en el baño. La escuela en Vallecas era dura, los recursos mínimos, los profesores desbordados. La mayoría de mis compañeros abandonaban los estudios antes de terminar la secundaria para trabajar en lo que pudieran encontrar. Yo no. Yo tenía hambre, no hambre de comida, aunque esa también la conocí. Hambre de escapar. Hambre de demostrar que una niña de Vallecas podía llegar tan lejos como cualquier niño rico de Salamanca o Chamartín. Estudiaba hasta las 3 de la madrugada con una lámpara de mesa que había rescatado de la basura de un vecino. Memorizaba libros de texto prestados de la biblioteca porque no podíamos comprarlos. Hacía los deberes en el metro, en el autobús, en los ratos muertos entre clase y clase. Y funcionó. Conseguí una beca para estudiar Derecho en la Complutense. No cubría todo, pero cubría lo suficiente. El resto lo completé trabajando de camarera los fines de semana, de dependienta en verano, de lo que hiciera falta para no tener que pedirles dinero a mis padres. La Facultad de Derecho fue un choque cultural brutal. De repente estaba rodeada de gente que veraneaba en Marbella, que conducía coches que costaban más que el piso donde yo había crecido, que hablaba de sus contactos y sus apellidos como si fueran tarjetas de presentación. Yo no tenía contactos. No tenía apellido conocido. No tenía nada excepto mi cerebro y mi capacidad de trabajo. Pero descubrí algo interesante durante esos años. El derecho es uno de los pocos campos donde el talento puro puede superar al privilegio heredado. Los exámenes no preguntaban quién era tu padre. Los casos prácticos no se resolvían con contactos. O sabías la ley o no la sabías. Y yo la sabía. La sabía mejor que nadie. Me gradué la tercera de mi promoción. Habría sido la primera si no hubiera tenido que trabajar mientras estudiaba. Pero el tercer puesto fue suficiente para abrirme puertas. La primera oferta vino de un bufete de tamaño medio especializado en derecho de familia. El sueldo era decente, pero el trabajo me parecía demasiado emocional. Divorcios, custodias, herencias disputadas, demasiado drama personal, demasiadas lágrimas en mi despacho. La segunda oferta vino de la administración pública. Un puesto fijo, seguro, con horarios razonables y vacaciones garantizadas. Mis padres me rogaron que lo aceptara. Es un trabajo para toda la vida, Clara. No lo desperdicies por ambición. Pero yo no quería un trabajo para toda la vida. Quería un trabajo que me llevara a la cima. Un trabajo que me permitiera jugar en las grandes ligas, donde se movían millones de euros y se tomaban decisiones que cambiaban el destino de empresas enteras. La tercera oferta vino de Martínez & Asociados, uno de los bufetes corporativos más prestigiosos de Madrid. El proceso de selección fue brutal. 6 entrevistas, 2 pruebas escritas, una simulación de negociación que duró 4 horas. Me contrataron. Los primeros años fueron de aprendizaje. Trabajaba 80 horas semanales, a veces más. Aprendí a redactar contratos que cubrieran todas las contingencias posibles. Aprendí a negociar con directivos que ganaban en un mes lo que mis padres habían ganado en una vida. Aprendí a mantener la compostura cuando clientes arrogantes me trataban como si fuera una secretaria. Y aprendí algo más. Algo que cambiaría mi carrera para siempre. Aprendí que el verdadero poder no está en las cláusulas principales de un contrato. Está en las secundarias, en los anexos, en las definiciones de términos que parecen irrelevantes hasta que alguien las invoca. Mi mentor en el bufete se llamaba Ernesto Durán. Tenía 70 años, el pelo completamente blanco y una reputación de genio del derecho mercantil que le precedía a todas partes. «Clara», me dijo un día, después de que yo le presentara mi primer borrador de contrato para una fusión menor. «Este contrato es técnicamente correcto. Cubre todas las bases legales. Cualquier juez lo consideraría válido. Pero es predecible. Cualquier abogado con experiencia puede leerlo y saber exactamente qué esperar. No hay sorpresas». ¿Las sorpresas son buenas en un contrato? Ernesto sonrió. Una sonrisa que mezclaba picardía y sabiduría acumulada durante décadas. Las sorpresas son el arma secreta de un buen abogado corporativo. No hablo de trampas ilegales. Hablo de cláusulas que duermen, cláusulas que parecen estándar, que nadie cuestiona, que todo el mundo firma sin leer, pero que, si se dan las circunstancias correctas, pueden activarse y cambiar completamente el equilibrio de poder. Por ejemplo,
Una cláusula de conducta moral en un contrato de alta dirección. Parece boilerplate. Todos los contratos la tienen. El ejecutivo la firma sin pensarlo 2 veces. Pero si redactas esa cláusula con cuidado, si defines exactamente qué constituye una violación y cuáles son las consecuencias, de repente tienes un arma cargada apuntando a la cabeza de ese ejecutivo. Un arma que puede dispararse en cualquier momento si él cruza ciertas líneas. Esa conversación cambió mi enfoque profesional. Empecé a especializarme en lo que llamaba arquitectura contractual defensiva. Contratos que protegían a mis clientes no solo de incumplimientos comerciales, sino de comportamientos personales que pudieran dañar sus intereses. Los resultados hablaron por sí solos. En 5 años pasé de asociada junior a socia del bufete. Mis clientes me recomendaban a otros clientes. Mi reputación crecía con cada contrato que redactaba. Y entonces conocí a Rodrigo. Fue en una fiesta de Navidad organizada por uno de mis clientes. Una de esas galas corporativas donde los camareros llevan guantes blancos y el champán cuesta más que mi alquiler mensual de cuando vivía en Vallecas. Rodrigo trabajaba en el departamento de expansión internacional de una multinacional tecnológica. Era guapo, encantador, divertido. Tenía esa seguridad en sí mismo que caracteriza a los hombres que nunca han tenido que luchar por nada en la vida. «Eres abogada», me dijo esa noche, después de que nos presentaran. ¿Defensora de criminales o cazadora de empresas? Ninguna de las dos. Redacto contratos. Qué aburrido. Es lo que dice la gente que nunca ha visto un buen contrato destruir una carrera. Se rió, una risa genuina que arrugaba las esquinas de sus ojos. Me gusta cómo piensas. ¿Puedo invitarte a cenar? Debería haber dicho que no. Debería haber visto las señales de alarma. Un hombre demasiado seguro de sí mismo. Demasiado acostumbrado a conseguir lo que quiere. Demasiado encantador para ser completamente sincero. Pero tenía 30 años. Llevaba una década trabajando sin parar. Mis relaciones anteriores habían fracasado porque ningún hombre soportaba mis horarios de trabajo ni mi dedicación a mi carrera. Rodrigo parecía diferente. Parecía entender la ambición. Parecía admirarla en lugar de sentirse amenazado por ella. Así que dije que sí. La cena llevó a más cenas. Las cenas llevaron a fines de semana juntos. Los fines de semana llevaron a vacaciones. Las vacaciones llevaron a una propuesta de matrimonio en París, con un anillo que brillaba bajo las luces de la Torre Eiffel, y unas palabras que me hicieron creer que por fin había encontrado a alguien que me veía como una igual. Clara, eres la mujer más inteligente que he conocido, la más determinada, la más impresionante. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, aprendiendo de ti, apoyándote, construyendo algo juntos. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Nos casamos 6 meses después. Una boda pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Mis padres lloraron de alegría al verme vestida de blanco. La madre de Rodrigo me abrazó y me dio la bienvenida a la familia con una calidez que parecía genuina. Los primeros años fueron buenos. Rodrigo ascendía en su empresa. Yo seguía acumulando clientes de alto perfil. Compramos un piso en el barrio de Salamanca, una zona que jamás habría imaginado poder permitirme cuando era niña. A veces por las noches, me quedaba de pie junto a la ventana del salón, mirando las calles iluminadas de Madrid, y pensaba en lo lejos que había llegado. La niña de Vallecas que estudiaba con una lámpara rescatada de la basura, ahora vivía en uno de los barrios más exclusivos de la capital. Había triunfado. Lo había conseguido. O eso creía. Las primeras grietas aparecieron después de 3 años de matrimonio. Grietas pequeñas, casi imperceptibles, que yo elegí ignorar porque estaba demasiado ocupada con mi trabajo. Rodrigo empezó a llegar tarde a casa sin explicaciones convincentes. Reuniones de trabajo que se alargaban. Cenas con clientes que duraban hasta la madrugada. Viajes de negocios que se extendían sin previo aviso. Yo lo aceptaba porque entendía las exigencias de una carrera corporativa. También yo había cancelado cenas y llegado tarde a casa más veces de las que podía contar. Pero había algo diferente, algo que no cuadraba. Rodrigo volvía de esas reuniones demasiado contento, demasiado relajado, con un brillo en los ojos que no tenía cuando salía de casa por la mañana, y olía diferente, un perfume que no era el mío, un olor a champú que no usábamos en casa, pequeños detalles que mi cerebro de abogada registraba automáticamente aunque mi corazón de esposa se negaba a procesar. Empecé a prestar más atención.
No a espiarlo, no todavía, pero sí a observar patrones. Los jueves por la noche siempre llegaba tarde. Los viernes a veces no volvía hasta el sábado por la mañana, alegando eventos de networking que duraban toda la noche. Cuando su móvil sonaba, lo miraba con una sonrisa que desaparecía en cuanto veía que yo estaba observando. Pero la señal más clara vino de un lugar inesperado: su contrato laboral. Hace 2 años, la empresa de Rodrigo fue adquirida por una multinacional más grande. El nuevo director general, un hombre llamado Martín Velázquez, me contrató para redactar los contratos de los ejecutivos que iban a continuar en la nueva estructura. Rodrigo fue uno de ellos. Fue una situación incómoda, tener que redactar el contrato de mi propio marido. Pero Martín insistió. Quería que todos los contratos ejecutivos tuvieran el mismo formato, las mismas cláusulas, la misma arquitectura legal que yo había diseñado para sus directivos de confianza. Así que lo hice. Y mientras redactaba el contrato de Rodrigo, incluí una cláusula de moralidad particularmente detallada. Una cláusula que especificaba exactamente qué conductas se consideraban inaceptables para un ejecutivo de su nivel. Una cláusula que establecía consecuencias automáticas e inmediatas si se demostraba que el ejecutivo había incurrido en comportamientos que dañaran la imagen de la empresa. Entre esas conductas estaba el adulterio. Específicamente, el adulterio con personas vinculadas a la empresa. Rodrigo firmó el contrato sin leerlo. Confió en mí. Asumió que su propia esposa no incluiría nada que pudiera perjudicarlo. Se equivocó. No incluí esa cláusula porque sospechara de él en aquel momento. La incluí porque era mi trabajo, porque proteger a la empresa de escándalos que pudieran dañar su reputación era exactamente lo que Martín me había contratado para hacer. Pero ahora, 2 años después, esa cláusula estaba a punto de detonar, porque lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía excepto yo, era que también había redactado otro contrato crucial, el acuerdo prematrimonial de Martín y Sonia. Martín y Sonia se habían casado hace 5 años, cuando él todavía no era director general, sino un ejecutivo prometedor en ascenso. Sonia venía de una familia humilde, similar a la mía. Martín, en cambio, tenía un fondo fiduciario considerable heredado de sus abuelos. La familia de Martín insistió en un acuerdo prematrimonial. Querían proteger el patrimonio familiar en caso de divorcio. Sonia, enamorada y sin experiencia en estos asuntos, aceptó firmar lo que le pusieran delante. Me contrataron a mí para redactar el acuerdo. Fue un trabajo estándar, el tipo de contrato que había redactado decenas de veces. Proteger los activos prematrimoniales de una de las partes, establecer cómo se dividirían los bienes adquiridos durante el matrimonio, definir las condiciones de pensión alimenticia en caso de separación. Pero como siempre, incluí cláusulas de moralidad. Cláusulas que especificaban que ciertos comportamientos durante el matrimonio modificarían los términos del acuerdo en caso de divorcio. Una de esas cláusulas establecía que si cualquiera de las partes cometía adulterio demostrable, perdía todo derecho a reclamar cualquier bien adquirido durante el matrimonio y cualquier compensación futura. Sonia firmó sin leer. Martín también. Ambos estaban enamorados y convencidos de que esas cláusulas jamás serían relevantes. 5 años después, Sonia estaba en mi bañera con mi marido, y yo tenía ambos contratos archivados en mi despacho. Así que ahí estaba, de pie en el pasillo de mi propio piso, con la llave del baño en el bolsillo y 2 personas desnudas encerradas al otro lado de la puerta. Caminé hasta la cocina. Mis tacones resonaban contra el suelo de madera con cada paso. Abrí el armario donde guardábamos el café. Encendí la cafetera italiana, la que habíamos comprado en aquel viaje a Nápoles el primer año de casados. Mientras el agua empezaba a calentarse, saqué mi móvil del bolso. Del baño llegaban los primeros sonidos de alarma. Rodrigo intentando abrir la puerta. El ruido del pomo girando inútilmente. La voz de Sonia preguntando qué pasaba. Les di 1 minuto para que se dieran cuenta de la situación. 1 minuto para que el pánico comenzara a instalarse. Entonces marqué el número de Martín. Contestó al segundo tono. Clara, qué sorpresa. ¿Pasa algo? Martín, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. ¿Ahora? Estoy en medio de una reunión de... Tenemos una fuga en el baño. Una fuga que involucra a tu esposa. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró exactamente 3 segundos. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Tienes la dirección. Te recomiendo que vengas solo y que traigas tu copia de las llaves del piso. Las vas a necesitar. Colgué antes de que pudiera preguntar nada más.
El café empezaba a borbotear en la cafetera. Lo serví en una taza, añadí una cucharadita de azúcar y me senté en el sofá del salón a esperar. Desde el baño llegaban voces cada vez más alteradas. Rodrigo gritando mi nombre. Sonia preguntando si había alguien ahí. El sonido de algo golpeando la puerta. Probablemente el hombro de Rodrigo intentando derribarla. Pero esa puerta era sólida. La había elegido yo cuando reformamos el piso. Madera maciza de roble con cerradura de seguridad. No iban a derribarla a golpes. Tomé un sorbo de café y esperé. Martín tardó exactamente 27 minutos en llegar. Vivía al otro lado de la ciudad, en una urbanización de lujo en la zona norte. Debió de saltarse todos los semáforos para llegar tan rápido. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Su cara era un poema, una mezcla de confusión, miedo y algo más oscuro que todavía no había identificado del todo. Clara, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Sonia? En el baño. ¿En el baño? ¡Qué fuga! No entiendo nada. Ven conmigo. Lo guié por el pasillo hasta la puerta del baño. Los gritos del interior se habían convertido en sollozos. Podía oír a Sonia llorando y a Rodrigo intentando calmarla, con susurros que sonaban patéticamente inadecuados, dado las circunstancias. Me detuve frente a la puerta y me volví hacia Martín. Antes de que abra esta puerta, quiero que recuerdes dos cosas. Primera, yo redacté el contrato laboral de Rodrigo. La cláusula 27.3 establece que cualquier conducta que dañe la imagen de la empresa o que involucre relaciones inapropiadas con personas vinculadas a la dirección resulta en despido inmediato con pérdida de todos los beneficios acumulados, incluyendo sus opciones sobre acciones valoradas en aproximadamente 2 millones de euros. La cara de Martín se transformó. La confusión dio paso a la comprensión. La comprensión dio paso a algo parecido al horror. Segunda cosa, continué. También redacté vuestro acuerdo prematrimonial. La cláusula 8.4 establece que en caso de adulterio demostrable, la parte culpable pierde todo derecho a compensación y a cualquier bien adquirido durante el matrimonio. Clara, ¿qué hay detrás de esa puerta? Saqué la llave del bolsillo. La introduje en la cerradura. Giré. La puerta se abrió y reveló lo que Martín ya había adivinado, pero todavía no quería creer. Su esposa estaba en mi bañera, cubierta hasta el pecho por agua espumosa que empezaba a enfriarse. A su lado, mi marido la abrazaba con expresión de animal acorralado. Ambos estaban desnudos. Ambos estaban atrapados. Y ambos sabían que sus vidas acababan de cambiar para siempre. El silencio duró exactamente 5 segundos. 5 segundos en los que nadie respiró. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Fue Sonia quien lo rompió. Martín, puedo explicarlo. Su voz era un chillido agudo de puro pánico. Intentó ponerse de pie, cubrirse con los brazos, pero resbaló en la superficie mojada de la bañera y volvió a caer con un chapoteo patético. Martín no dijo nada. Solo miraba. Miraba a su esposa desnuda junto a otro hombre. Miraba a los años de matrimonio desmoronarse en tiempo real. Miraba su vida convertirse en escombros. Rodrigo intentó hablar. Clara, amor, esto no es lo que parece. Me reí. Una risa seca, sin humor, que resonó en el baño como un disparo. Rodrigo, soy abogada corporativa. He escuchado esa frase exacta en al menos 30 casos de divorcio. Nunca, ni una sola vez, ha sido verdad. Puedo explicarlo. No quiero que me lo expliques. No me importan tus explicaciones. Lo que me importa son los hechos. Y los hechos son que estás desnudo en nuestra bañera con la esposa de tu jefe a las 2 de la tarde de un martes. Martín finalmente encontró su voz. Rodrigo, quedas despedido. Martín, espera, podemos hablar de esto. Quedas despedido con efecto inmediato. Tu contrato tiene una cláusula de moralidad que tu propia esposa redactó. La has violado de forma flagrante. Perderás tu indemnización, tus opciones sobre acciones, todo. Mañana a primera hora recibirás la notificación formal. El color desapareció de la cara de Rodrigo. Literalmente vi cómo la sangre abandonaba sus mejillas mientras procesaba las implicaciones financieras de lo que acababa de escuchar. 2 millones de euros. Sus opciones sobre acciones. El dinero que iba a financiar nuestra jubilación anticipada. El dinero por el que había trabajado 10 años. Desvanecido en un instante por una aventura en una bañera. Sonia empezó a llorar más fuerte. Martín, por favor, fue un error, un momento de locura.
No significa nada. Un momento de locura, repitió Martín con voz muerta. ¿Cuántos momentos de locura, Sonia? ¿Cuántas veces mientras yo estaba en la oficina trabajando para darte la vida que querías? Esta es la primera vez, lo juro. Miré a Rodrigo. Rodrigo miró a Sonia. Sonia miró al agua de la bañera. La mentira era tan obvia que ni siquiera hacía falta señalarla. Martín, dije, si quieres puedo preparar los papeles del divorcio esta misma semana. Conozco el acuerdo prematrimonial mejor que nadie. Puedo asegurarte de que Sonia no reciba ni un céntimo más de lo estrictamente legal. Martín me miró. En sus ojos había dolor, sí, pero también algo parecido a la gratitud. La gratitud de alguien a quien le acaban de mostrar una salida de emergencia en medio de un incendio. Te lo agradecería. Y Rodrigo, me volví hacia mi marido, que seguía en la bañera como si esperara que el agua se lo tragara. Mis papeles de divorcio también están listos. Los tenía preparados desde hace 6 meses, cuando empecé a sospechar. Solo necesitaba pruebas concretas. Ahora las tengo. Clara, podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Nuestro matrimonio ha terminado. Recogerás tus cosas este fin de semana mientras yo esté en casa de mis padres. Tienes hasta el domingo a las 6 de la tarde. Cualquier cosa que quede después de esa hora será donada a beneficencia. Este piso es de los dos. Este piso está a mi nombre. Lo compré yo. Lo pago yo. Tú pusiste 30.000 euros de entrada hace 4 años. Te los devolveré con intereses. Pero el piso es mío. Era verdad. Había insistido en que el piso estuviera solo a mi nombre cuando lo compramos. Rodrigo se había ofendido en aquel momento. Lo había interpretado como falta de confianza. Pero yo simplemente estaba aplicando el mismo principio que aplicaba en mi trabajo: proteger los activos ante cualquier contingencia futura. La contingencia había llegado. Clara, por favor. La voz de Rodrigo se había convertido en un susurro. Llevamos casi 6 años casados. ¿Vas a tirar todo eso a la basura por un error? Me acerqué a la bañera. Me incliné hasta que mi cara estuvo a pocos centímetros de la suya. Podía oler el champú de Sonia en su pelo. Podía ver las marcas de carmín en su cuello. Rodrigo, yo no he tirado nada a la basura. Eso lo has hecho tú. Cada vez que te metiste en esta bañera con ella. Cada mentira que me contaste sobre reuniones de trabajo. Cada vez que me besaste después de haberla besado a ella. ¿Cómo supiste? Soy abogada. Mi trabajo es encontrar la verdad enterrada bajo capas de mentiras. ¿De verdad creías que no iba a descubrir lo que estabas haciendo? No esperé su respuesta. Me incorporé, alicé mi falda y me dirigí a Martín. ¿Puedo ofrecerte un café? Creo que ambos lo necesitamos. Martín asintió. Seguía mirando a su esposa con una expresión que mezclaba asco y tristeza a partes iguales. Salimos del baño dejando la puerta abierta. Que salieran cuando quisieran. Que se vistieran con lo que pudieran encontrar. Ya no me importaba. En la cocina, serví 2 tazas de café mientras Martín se sentaba pesadamente en uno de los taburetes de la isla. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando?, me preguntó. De Rodrigo, unos 6 meses. De que era con Sonia, solo unas semanas. Los vi en el garaje del edificio hace 15 días. Se besaron pensando que nadie miraba. Pero yo estaba en mi coche, esperando a que se vaciara la plaza de al lado. ¿Y no dijiste nada? Necesitaba pruebas. Un beso en un garaje puede explicarse de muchas formas. Pero esto... Señalé hacia el pasillo que llevaba al baño. Esto no tiene explicación posible. Martín tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Sabes lo irónico? Sonia siempre decía que Rodrigo le parecía aburrido, que no entendía qué veías en él. Supongo que encontró algo interesante cuando lo vio sin ropa. Una risa amarga escapó de los labios de Martín. Dios, qué desastre. Es un desastre controlado, le dije. Gracias a los contratos que firmaron ambos, las consecuencias legales están claras. No habrá batallas judiciales interminables. No habrá negociaciones de divorcio que se alarguen años. Todo está especificado en blanco y negro. Redactaste esos contratos a propósito. Sabías que algo así podía pasar. Redacté esos contratos para proteger a mis clientes de cualquier eventualidad. Que uno de esos clientes fuera mi propio marido es una ironía del destino. Escuchamos movimiento en el pasillo. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina, envuelto en una toalla que reconocí como una de nuestras toallas de invitados. La toalla que guardábamos para cuando venían visitas importantes. La ironía era casi poética. Clara, necesitamos hablar en privado. No hay nada privado que discutir. Mis abogados contactarán con los tuyos mañana.
Todo lo demás puede esperar. ¿Mis abogados? No tengo abogados. Entonces te sugiero que consigas uno. Lo vas a necesitar. Sonia apareció detrás de Rodrigo, envuelta en otra toalla. Su maquillaje estaba corrido, formando ríos negros de rímel por sus mejillas. Parecía una versión destruida de la mujer elegante que me saludaba cada mañana en el ascensor. Martín. Su voz era apenas un susurro. ¿Podemos hablar? No tenemos nada de qué hablar, Sonia. Recibirás los papeles del divorcio esta semana. Y te sugiero que empieces a buscar un lugar donde vivir, porque la casa también está a mi nombre. Pero llevamos 5 años casados. Tengo derechos. Tus derechos están especificados en el acuerdo prematrimonial que firmaste. El mismo acuerdo que tiene una cláusula de infidelidad que acabas de violar. Tu abogado puede explicarte los detalles, pero el resumen es que no tienes derecho a nada. Vi cómo la realidad golpeaba a Sonia, cómo procesaba que su vida de lujo, su casa en la urbanización exclusiva, sus tarjetas de crédito sin límite, todo estaba a punto de desaparecer. No puedes hacerme esto. Yo no te hago nada. Tú te lo hiciste sola cuando decidiste meterte en una bañera con el marido de otra mujer. Martín se levantó del taburete, dejando la taza de café a medio terminar. Clara, te llamaré mañana para coordinar lo del divorcio. Y gracias por todo. Es mi trabajo. No, esto va más allá de tu trabajo. Podrías haber manejado esto de muchas formas diferentes. Podrías haberme humillado, haberme dejado descubrirlo de forma más dolorosa. En cambio, me diste control, me diste información, me diste opciones. El conocimiento siempre da poder, Martín. Es la primera lección que aprendí como abogada. Martín asintió y caminó hacia la puerta. Pasó junto a Sonia sin mirarla, como si fuera un mueble más del pasillo. Vístete y vete, le dijo sin volverse. No quiero verte cuando llegue a casa. La puerta se cerró detrás de él. Sonia se quedó paralizada en medio del salón, envuelta en una toalla prestada, con el rímel corriendo por su cara y la vida derrumbándose a su alrededor. «Esto es culpa tuya», me dijo de repente, girándose hacia mí con ojos llenos de rabia. Si hubiera sido mejor esposa, Rodrigo no habría tenido que buscar afuera. Me reí, esta vez con auténtico humor. «Sonia, puedes culparme si te hace sentir mejor. Puedes inventar la historia que quieras para justificar lo que hiciste. Pero los hechos no cambian. Tú decidiste acostarte con mi marido. Tú decidiste traicionar a tu propio marido. Tú decidiste hacerlo en mi casa, en mi bañera, como si fuera una especie de trofeo. Rodrigo me quiere. Me dijo que iba a dejarte». Miré a Rodrigo, que seguía de pie en la puerta de la cocina como un fantasma envuelto en felpa. ¿Es verdad eso, Rodrigo? ¿Ibas a dejarme por ella? El silencio de Rodrigo fue la única respuesta que necesitaba. «Ya veo», dijo Sonia, su voz cargada de amargura. «Me mentiste a mí también». «Sonia, no es así. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuántas veces me dijiste que estabas harto de Clara? ¿Cuántas veces me prometiste que pronto estaríamos juntos? Las cosas son complicadas». «No, Rodrigo. Las cosas son muy simples. Me usaste. Y ahora voy a perderlo todo por culpa de tu cobardía». Lo siguiente sucedió muy rápido. Sonia se abalanzó sobre Rodrigo con las uñas por delante. Él la esquivó. Ella resbaló con los pies mojados, cayó contra la mesita del recibidor y se golpeó la cabeza contra el borde. No fue un golpe fuerte, apenas un rasguño en la frente que empezó a sangrar de forma aparatosa, como suelen hacer las heridas en la cabeza. Pero el grito de Sonia fue lo suficientemente dramático como para alertar a medio edificio. «¡Me ha pegado! ¡Rodrigo me ha pegado! Yo no te he tocado, te caíste sola. Clara lo ha visto. Clara, dile que me ha pegado». Miré la escena con absoluta calma. La sangre que goteaba de la frente de Sonia. El pánico en los ojos de Rodrigo. El drama barato que se desarrollaba en mi propio salón. «Yo no he visto nada», dije con voz neutra. Estaba mirando mi teléfono. «¡Mientes! Estabas justo ahí. Sonia, te has resbalado. Te has golpeado con la mesa. Y ahora estás intentando culpar a Rodrigo para añadir una acusación de violencia de género a tu arsenal de negociación en el divorcio. He visto esta táctica docenas de veces. No va a funcionar. ¿Cómo puedes ser tan fría? Años de práctica». Sonia se quedó en el suelo, sangrando ligeramente, mirándome con una mezcla de odio y asombro, como si no pudiera creer que existiera alguien tan poco afectada por el drama que ella estaba intentando crear. «Voy a llamar a la policía», amenazó.
Adelante, cuéntales cómo te caíste mientras intentabas atacar a tu amante después de que ambos fuerais descubiertos infraganti por nuestros respectivos cónyuges. Estoy segura de que será una historia fascinante. No llamó a la policía. Por supuesto que no lo hizo. En cambio, se levantó del suelo con toda la dignidad que podía reunir una mujer semidesnuda con sangre en la cara, recogió su ropa del baño y se vistió en silencio. Rodrigo intentó ayudarla. Ella lo rechazó con un gesto brusco. No me toques. No quiero volver a verte en mi vida. Sonia, cariño. No soy tu cariño. Nunca lo fui. Era solo otra forma de inflar tu ego mientras tu esposa te ignoraba. Se marchó sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe que resonó en todo el piso. Y entonces solo quedamos Rodrigo y yo, mi marido. El hombre con el que había compartido casi 6 años de mi vida. El hombre que había prometido amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. Estaba de pie en medio de mi salón, envuelto en una toalla de invitados, con expresión de perro abandonado bajo la lluvia. Clara, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, por favor, ¿podemos hablar? Me senté en el sofá. Crucé las piernas. Lo miré con la misma expresión que usaba cuando interrogaba a testigos hostiles. ¿Tienes 5 minutos? ¿5 minutos para explicar 2 años de mentiras? ¿2 años? Repetí, sin poder ocultar mi sorpresa. ¿Llevas 2 años con ella? Rodrigo se derrumbó en el sillón frente a mí. La toalla se abrió ligeramente y tuvo que ajustarla con un gesto torpe. Empezó como algo sin importancia. Un coqueteo en la fiesta de Navidad de la empresa. Unos mensajes, unas miradas. Nada físico, al principio. ¿Y después? Después se complicó. Las cosas no se complican solas, Rodrigo. Las personas las complican. Tú decidiste complicarlas. Tienes razón. Decidí. Tomé malas decisiones una y otra vez porque me sentía invisible en mi propio matrimonio. ¿Invisible? ¿De qué hablas? Clara, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me iba en el trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una cena romántica solo los dos? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera algo más que un compañero de piso que paga la mitad de las facturas? Las preguntas me golpearon como puñetazos. No porque fueran injustas, sino porque no tenía respuestas para ellas. Trabajo mucho, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Mi trabajo es exigente. Lo sé, lo he aceptado durante años, pero llega un momento en que te cansas de ser la última prioridad en la vida de tu propia esposa. Así que tu solución fue acostarte con la vecina. No fue una solución, fue una huida, una forma estúpida e inmadura de sentirme deseado otra vez. Sonia te hacía sentir deseado. Sonia me hacía sentir que existía. El silencio se extendió entre nosotros. Un silencio cargado de años de resentimientos acumulados, de palabras que nunca dijimos, de problemas que enterramos bajo capas de rutina y trabajo. ¿La quieres?, pregunté finalmente. Rodrigo tardó en responder. Demasiado. No lo sé. Creí que sí. Pero ahora, viéndola actuar como lo hizo antes, ya no estoy seguro de nada. Qué conveniente. Solo te das cuenta de que no la quieres cuando la relación ya no puede beneficiarte. No es eso. Es exactamente eso. Mientras ella era la esposa del jefe que te abría puertas, era irresistible. Ahora que es una mujer sin dinero y sin conexiones, de repente ya no estás tan seguro de tus sentimientos. Rodrigo no respondió. No hacía falta. Ambos sabíamos que tenía razón. «Vete a vestir», le dije, levantándome del sofá. «Te doy 1 hora para recoger lo básico. El resto puede esperar al fin de semana». «Clara, no hay ninguna posibilidad de que...» No la hay. Lo que teníamos murió hace mucho tiempo, Rodrigo. Yo solo no quería verlo, pero ahora lo veo con absoluta claridad. Lo siento. Yo también. Era verdad. Sentía tristeza. Sentía el peso de 6 años de vida compartida derrumbándose a mi alrededor. Sentía el duelo anticipado por la vida que había planeado y que nunca tendría. Pero no sentía devastación. No sentía el tipo de dolor que te deja sin respiración. Y eso, más que cualquier otra cosa, me demostró que mi matrimonio llevaba años muerto. Rodrigo se levantó y caminó hacia el dormitorio para vestirse. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. Madrid en una tarde de martes. Los coches atascados en la Castellana. Los peatones apresurados por las aceras.
La vida continuando su curso indiferente mientras la mía daba un giro de 180 grados. Mi móvil vibró con un mensaje de Martín. He llamado a Recursos Humanos. El despido de Rodrigo será efectivo mañana. También he contactado con mi abogado para iniciar el divorcio. Gracias otra vez, Clara. Te debo una. Respondí con un simple «de nada» y guardé el teléfono. Una hora después, Rodrigo salió por la puerta con una maleta pequeña y una expresión de derrota absoluta. No nos despedimos. No hacía falta. Cerré la puerta detrás de él y apoyé la espalda contra la madera. Estaba sola. Por primera vez en casi 6 años, estaba completamente sola en mi propio espacio. Y sorprendentemente, se sentía bien. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo legal, llamadas telefónicas y reorganización de mi vida. El divorcio de Martín y Sonia se procesó con una rapidez casi inédita. Las cláusulas del acuerdo prematrimonial eran tan claras y tan desfavorables para ella que sus abogados le recomendaron no pelear. Sonia firmó los papeles en silencio y desapareció de nuestras vidas. Escuché rumores de que se había mudado a casa de sus padres en Cuenca, de que estaba buscando trabajo, de que había vendido todas las joyas que Martín le había regalado durante su matrimonio. No sentí satisfacción por su caída. Tampoco sentí pena. Simplemente registré la información y seguí adelante. Mi propio divorcio fue igual de expedito. Rodrigo, sin trabajo y sin opciones sobre acciones, no tenía recursos para contratar abogados que pelearan por lo que nunca fue suyo. Firmó todo lo que le pusimos delante y desapareció. Pero antes de desaparecer, hubo una última conversación. Una conversación que no esperaba y que, de alguna forma, cerró un círculo que llevaba años abierto. Fue en la notaría donde firmamos los papeles definitivos del divorcio. El notario nos hizo esperar 20 minutos en una sala con sillas incómodas y revistas del año anterior. Rodrigo y yo sentados uno al lado del otro, como extraños que comparten banco en un parque. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo de repente, sin mirarme. «Depende de qué». ¿En algún momento de estos 6 años fuiste realmente feliz conmigo? La pregunta me pilló desprevenida. Esperaba reproches, excusas, intentos de negociación de última hora. No esperaba una pregunta tan simple y tan devastadora. Sí, respondí después de pensarlo. El primer año y medio, quizás los 2 primeros, antes de que el trabajo nos consumiera a los 2. ¿Y después? Después nos convertimos en compañeros de piso. Compartíamos espacio, compartíamos gastos, compartíamos una vida que ninguno de los 2 quería realmente vivir. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no intentaste arreglarlo? Porque tenía miedo. Miedo de admitir que había fracasado en lo único que no podía controlar, mi vida personal. Rodrigo se giró para mirarme. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Vulnerabilidad genuina. Yo también tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que te dieras cuenta de que habías cometido un error al casarte conmigo. Miedo de perderte. Y al final me perdiste precisamente por intentar retenerme de la forma equivocada. Lo sé ahora. Demasiado tarde. El notario nos llamó entonces. Firmamos los papeles en silencio. Y cuando salimos a la calle, cada uno por su lado, sentí que algo se cerraba definitivamente. No era solo el matrimonio. Era una etapa de mi vida. Una etapa en la que había creído que podía tenerlo todo. La carrera perfecta, el matrimonio perfecto, la vida perfecta. Ahora sabía que la perfección es una ilusión que nos vendemos para no enfrentar la realidad de nuestras limitaciones. Supe por terceros que Rodrigo se había mudado a un piso compartido en Getafe, que estaba buscando trabajo sin éxito, porque la noticia de su despido por conducta inmoral se había filtrado en el sector y nadie quería contratarlo, que sus padres le habían prestado dinero para ir tirando mientras encontraba algo. Una compañera de trabajo que vivía en su zona me contó que lo había visto en el supermercado, comprando comida barata y mirando los precios antes de meter algo en el carrito. Parecía un fantasma, me dijo. Nada que ver con el hombre que conocí en aquella fiesta de Navidad. Tampoco sentí nada por él. Ni rabia, ni satisfacción, ni dolor. Solo una especie de indiferencia vacía que, supongo, es lo que queda cuando el amor muere de verdad. ¿Debería haberme sentido culpable? Quizás. Después de todo, yo había redactado las cláusulas que lo destruyeron. Yo había diseñado la trampa legal en la que cayó. Yo había apretado el gatillo cuando llamé a Martín. Pero la culpa requiere arrepentimiento. Y yo no me arrepentía de nada.
Cada acción que tomé fue una respuesta directa a las acciones que él tomó primero. Si hubiera sido fiel, si hubiera respetado nuestros votos, si hubiera tenido el valor de hablar conmigo cuando las cosas empezaron a ir mal, nada de esto habría pasado. Él eligió traicionarme. Yo elegí defenderme. Las consecuencias fueron proporcionales a las decisiones. Martín me llamó 2 semanas después del incidente. Clara quería darte las gracias personalmente y hacerte una propuesta. Te escucho. Voy a reestructurar el departamento legal de la empresa. Necesito a alguien de confianza que lidere el equipo. Alguien que conozca los contratos, que entienda la cultura corporativa, que pueda manejar situaciones delicadas con discreción. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo un cargo de directora legal con un salario que duplica lo que ganas ahora y opciones sobre acciones que podrían valer varios millones en 5 años. También te ofrezco independencia total sobre tu equipo y acceso directo a mí para cualquier decisión importante. Era una oferta extraordinaria. El tipo de oferta que aparece una vez en la carrera y que solo los muy afortunados o los muy conectados reciben. ¿Por qué yo? Porque demostraste que eres capaz de mantener la cabeza fría en la peor situación posible. Porque pusiste la verdad por delante de tu propio dolor. Porque me respetaste lo suficiente como para darme la información que necesitaba en lugar de usarla para manipularme. Martín, los contratos que destruyeron a Rodrigo y a Sonia, los redacté yo. Lo sé, por eso confío en ti. Redactaste esos contratos para proteger a tus clientes, aunque uno de ellos era tu propio marido. Eso demuestra integridad profesional. O falta de sentimientos. Martín se rió. Clara, si algo he aprendido de todo esto es que los sentimientos son un lujo que no siempre podemos permitirnos en los negocios. Lo que importa es la competencia y la honradez. Tú tienes ambas. Acepté el trabajo. La transición de mi antiguo bufete a la nueva posición fue más complicada de lo que esperaba. Tuve que negociar mi salida, traspasar clientes, explicar a colegas que habían confiado en mí durante años por qué me iba a trabajar para una empresa que, técnicamente, había sido mi cliente. Hubo resentimientos. Hubo acusaciones veladas de conflicto de intereses. Hubo rumores sobre mi relación con Martín que tuve que desmentir una y otra vez. ¿Es verdad que te acuestas con él?, me preguntó una antigua compañera con una mezcla de curiosidad y veneno. No, y aunque fuera verdad, no sería asunto tuyo. Es que es muy conveniente, ¿no? Tu marido se acuesta con la esposa del jefe, tú los descubres y de repente te dan el puesto más codiciado de la empresa. Mi puesto me lo he ganado con 15 años de trabajo impecable, no con lo que haga o deje de hacer en mi cama. La compañera no quedó convencida. Ni ella ni muchos otros. Los rumores circularon durante meses, alimentados por la envidia y la imaginación de gente que no tenía nada mejor que hacer. Pero aprendí a ignorarlos. Aprendí que el precio del éxito incluye convertirse en blanco de críticas de quienes nunca tendrán el valor de arriesgar nada. Y aprendí que las opiniones de los demás solo duelen si les das poder. 6 meses después de aceptar la oferta, me senté en mi nueva oficina en la planta ejecutiva del edificio corporativo. Una oficina con vistas al skyline de Madrid, con muebles que costaban más que el coche que conducía antes y con una asistente personal que me organizaba la agenda. La primera semana fue un torbellino de reuniones de presentación. Conocí a los directores de cada departamento, a los abogados que ahora trabajaban bajo mi supervisión, a los ejecutivos que dependían de mi departamento para cerrar sus operaciones. Algunos me recibieron con respeto profesional. Otros, especialmente aquellos que habían aspirado al puesto que ahora ocupaba yo, me recibieron con frialdad apenas disimulada. No me importaba. No necesitaba que me quisieran. Solo necesitaba que me respetaran. Y el respeto, a diferencia del cariño, se puede ganar con resultados. Durante los primeros 3 meses, reorganicé completamente el departamento legal. Despedí a 2 abogados que llevaban años cobrando sueldos excesivos por trabajo mediocre. Contraté a 3 jóvenes talentos recién salidos de la universidad, hambrientos de demostrar su valía, igual que yo había estado 15 años antes. Implementé nuevos protocolos de revisión de contratos que redujeron los tiempos de respuesta a la mitad. Los números mejoraron. Las operaciones se cerraban más rápido. Los errores legales, que antes costaban cientos de miles de euros en litigios evitables, prácticamente desaparecieron. Martín estaba encantado. «Clara, contratarte fue la mejor decisión que he tomado en años», me dijo durante una reunión trimestral. «Gracias, Martín, pero no me contrataste».
Me ofreciste un trabajo que me había ganado. Se rió. Eso también. Nunca cambies, Clara. Tu honestidad brutal es refrescante en un mundo de aduladores. No éramos amigos. Éramos colegas que habían atravesado una crisis personal juntos y habían salido del otro lado con respeto mutuo. Eso era más valioso que la amistad en el mundo corporativo. Había llegado más lejos de lo que jamás imaginé cuando era una niña de Vallecas, estudiando con una lámpara rescatada de la basura. Mi padre me visitó una tarde de domingo. Se sentó en el sofá de cuero de mi oficina y miró a su alrededor con ojos asombrados. No puedo creer que mi hija trabaje en un sitio así. Yo tampoco, a veces. Tu madre estaría tan orgullosa. Mi madre había muerto 3 años antes, de un cáncer que se la llevó en 6 meses. No llegó a ver mi divorcio ni mi ascenso. Quizás era mejor así. Se habría preocupado mucho por lo primero y no habría entendido realmente lo segundo. Papá, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando era pequeña? ¿Sobre usar la cabeza en lugar de la fuerza? Claro que lo recuerdo. Tenías razón. Todo lo que he conseguido ha sido gracias a eso. A pensar estratégicamente, a anticipar movimientos, a protegerme antes de que los problemas llegaran. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y algo parecido a la tristeza. También te dije que la honradez era lo más importante. Y he sido honrada. Todos los contratos que he redactado son legales. Todas las cláusulas son válidas. No he engañado a nadie. Lo sé, hija. Pero hay una diferencia entre no engañar a nadie y ser feliz. ¿Crees que no soy feliz? Mi padre se tomó su tiempo para responder. Se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y apoyó una mano sobre el cristal, como si quisiera tocar los edificios que se extendían hasta el horizonte. ¿Te acuerdas de tu abuela Carmen?, preguntó sin volverse. Claro que me acuerdo. Ella también era una mujer dura. Crió a 4 hijos sola después de que tu abuelo muriera. Trabajó hasta los 70 años cosiendo para las señoras del barrio. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca mostró debilidad. Era una mujer fuerte. Era una mujer sola, me corrigió mi padre, girándose para mirarme. El día antes de morir me tomó la mano y me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, Antonio, he sido fuerte toda mi vida. Y ahora que se acaba, me doy cuenta de que la fortaleza no sirve de nada si no tienes con quién compartirla. Sentí un nudo en la garganta que no esperaba. Papá, yo no estoy sola. Tengo mi trabajo, tengo mis amigos, te tengo a ti. Hija, me tienes a mí por obligación familiar. Tus amigos son colegas del trabajo que desaparecerán cuando cambies de empresa. Y tu trabajo es lo único que te queda cuando todo lo demás se ha ido. Eso no es justo. No es justo, es verdad. Y la verdad duele, pero también cura. Mi padre volvió a sentarse a mi lado. Me tomó las manos entre las suyas. Esas manos que habían reparado miles de instalaciones eléctricas, que habían sostenido a mi madre en su lecho de muerte, que me habían mecido cuando era pequeña y tenía pesadillas. Clara, has conseguido todo lo que te propusiste. Eres más exitosa de lo que tu madre y yo jamás soñamos. Pero el éxito no es un destino, es un camino. Y en algún momento tienes que preguntarte a dónde te lleva ese camino. Me lleva aquí, a esta oficina, a esta vida. ¿Y esta vida te hace feliz? Era la segunda vez que me hacía la misma pregunta, y seguía sin tener respuesta. Creo que eres exitosa, que eres respetada, que tienes todo lo que cualquiera podría desear. Pero feliz. Dejó la frase sin terminar, mirando por la ventana el paisaje urbano que se extendía ante nosotros. No supe qué responder, quizás porque no tenía respuesta. Mi padre se fue esa tarde dejándome con sus palabras resonando en la cabeza. Me quedé sentada en mi oficina hasta que el sol se puso y las luces de Madrid empezaron a parpadear como estrellas artificiales. ¿Era feliz? Repasé mentalmente los indicadores que la sociedad usa para medir la felicidad. Dinero, tenía más del que necesitaba. Éxito profesional, era innegable. Reconocimiento, lo recibía constantemente. Libertad, podía hacer lo que quisiera cuando quisiera. Pero la felicidad no es una suma de indicadores. La felicidad es algo que se siente, no algo que se calcula. Y cuando intenté sentirla, cuando intenté encontrar ese lugar cálido en el pecho que se supone que acompaña a la alegría genuina, solo encontré vacío. Un vacío elegante, bien decorado, con vistas al skyline de Madrid, pero vacío al fin y al cabo. El éxito profesional había llegado, el reconocimiento había llegado,
La seguridad financiera había llegado. Todo lo que había perseguido durante décadas estaba finalmente en mis manos. Pero mi padre tenía razón. Había una diferencia entre tenerlo todo y ser feliz. Un año después del incidente de la bañera, me encontré a Rodrigo en la calle. Fue por casualidad. Yo salía de una reunión con un cliente en el centro de Madrid. Él caminaba por la acera opuesta con un traje que reconocí como uno de los que había dejado en el piso. Nos vimos al mismo tiempo. Ambos nos detuvimos. El tráfico de la Gran Vía rugía entre nosotros, separándonos como un río de metal y ruido. Rodrigo había envejecido. Tenía más canas, más arrugas, menos brillo en los ojos. Parecía un hombre que había pasado por una guerra y había perdido. Levantó la mano en un saludo tentativo. Yo asentí con la cabeza. Y eso fue todo. Cada uno siguió su camino en direcciones opuestas. Sin palabras, sin dramas, sin nada que añadir a una historia que ya había terminado. Pero ese encuentro fortuito despertó algo en mí. Una curiosidad que no esperaba sentir. Una necesidad de saber qué había pasado con la otra protagonista de aquella escena en la bañera. Investigué discretamente. No fue difícil. En el mundo corporativo, los rumores viajan más rápido que los correos electrónicos. Sonia había vuelto a Cuenca, efectivamente, pero no se había quedado en casa de sus padres mucho tiempo. Había conseguido un trabajo como recepcionista en una clínica dental. El sueldo era una fracción de lo que gastaba en ropa cuando estaba casada con Martín. Me contaron que había intentado rehacer su vida, que había salido con un par de hombres, nada serio, que parecía más tranquila, menos ambiciosa, como si la caída desde las alturas de su vida anterior le hubiera enseñado algo sobre la fragilidad del éxito prestado. También me contaron que había intentado contactar con Martín varias veces, llamadas que nunca fueron contestadas, mensajes que quedaron sin respuesta, una carta que volvió sin abrir. Martín había rehecho su vida de forma espectacular. Se había casado de nuevo, con una ejecutiva de una empresa competidora que había conocido en una conferencia internacional. La boda fue discreta, en un registro civil, sin invitados excepto los testigos necesarios. No quiero más circos, me había dicho cuando me contó sus planes. Quiero una compañera, no un trofeo. Su nueva esposa era todo lo que Sonia no había sido, independiente, ambiciosa, con su propia carrera y su propio dinero. No necesitaba a Martín para existir. Lo había elegido porque quería, no porque necesitara. Los conocí formalmente en una cena de directivos 6 meses después de su boda. Elena, así se llamaba su esposa, resultó ser una mujer extraordinaria. Directora de operaciones de una empresa de logística internacional, hablaba 5 idiomas y había vivido en 4 países diferentes antes de cumplir 30 años. Clara, me dijo durante la cena, después de que Martín nos presentara. He oído hablar mucho de ti. Martín dice que eres la abogada más brillante con la que ha trabajado. Martín es generoso con los cumplidos. No, Martín es brutalmente honesto. Es una de las cosas que más me gustan de él. Si dice que eres brillante, es porque lo cree de verdad. Me caía bien. No había celos en su voz cuando hablaba de mi relación profesional con su marido. No había inseguridad en su mirada cuando me observaba. Solo curiosidad genuina y un respeto que parecía basado en los hechos, no en la cortesía social. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, me dijo más tarde, cuando los hombres se habían alejado a hablar de negocios. Depende de la pregunta. Martín me contó lo que pasó, con tu exmarido, con Sonia, todo. Me tensé involuntariamente. No me gustaba que mi vida personal fuera tema de conversación. No te preocupes, añadió rápidamente, notando mi incomodidad. No lo juzgo, de hecho lo admiro. Sé que es una palabra rara para usar en esta situación, pero es la verdad. Admiro cómo manejaste algo tan doloroso. No fue valentía, fue supervivencia. A veces son la misma cosa. Esa noche, cuando volví a casa, pensé mucho en Elena, en cómo había logrado construir una vida plena sin sacrificar su carrera ni su independencia, en cómo había encontrado una pareja que la complementaba sin intentar poseerla. Me pregunté si algún día yo podría tener algo así. A veces, cuando los veía juntos en algún evento corporativo, me preguntaba si yo podría encontrar algo así. Una conexión basada en el respeto mutuo y la admiración genuina, no en la dependencia o la conveniencia. Pero esos pensamientos los guardaba para mí misma. En público, seguía siendo Clara Montoya, la directora legal implacable que no necesitaba a nadie. La mujer que había construido su éxito sobre las ruinas de su matrimonio y que no se arrepentía de nada.
En privado, a veces me permitía preguntarme si esa armadura que había construido me protegía del mundo o me aislaba de él. Esa noche, sola en mi piso de Salamanca, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana que daba al Parque del Retiro. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo un descubrimiento en una bañera había desencadenado una serie de eventos que cambiaron múltiples vidas, en cómo los contratos que había redactado años antes se habían convertido en armas que destruyeron a las mismas personas que los firmaron. Pensé en Sonia, viviendo en casa de sus padres, intentando reconstruir una vida que ella misma había demolido. Pensé en Rodrigo, caminando por las calles de Madrid con un traje viejo, buscando un trabajo que probablemente nunca encontraría. Y pensé en mí, en Clara Montoya, la niña de Vallecas que había llegado a la cima, la abogada que había destruido su propio matrimonio con cláusulas que ella misma había escrito, la mujer que había ganado la guerra pero no estaba segura de qué premio había obtenido. ¿Era feliz? No lo sabía. Quizás la felicidad era un concepto demasiado simple para una vida tan complicada como la mía. Lo que sí sabía era que no me arrepentía, ni del descubrimiento, ni de la confrontación, ni de las consecuencias. Había actuado con la información que tenía. Había protegido mis intereses y había salido adelante. Si eso no era suficiente para ser feliz, al menos era suficiente para dormir tranquila por las noches. Y a veces, eso es todo lo que podemos pedir. Hace unas semanas recibí una carta inesperada. No venía de Rodrigo ni de Sonia. Venía de una mujer llamada Patricia, una abogada joven que trabajaba en mi antiguo bufete. «Estimada Clara», comenzaba la carta. Probablemente no me recuerde, pero usted fue mi supervisora durante mis primeros 3 meses en el bufete, antes de que la trasladaran a otro departamento. Durante ese tiempo, usted me enseñó algo que ha definido toda mi carrera. Seguí leyendo con curiosidad. Me enseñó que un buen abogado no solo conoce las leyes, conoce a las personas, entiende sus miedos, sus ambiciones, sus puntos débiles, y usa ese conocimiento no para manipular, sino para proteger. La razón por la que le escribo es porque recientemente me enfrenté a una situación similar a la suya. Mi pareja me traicionó, y cuando descubrí la verdad, mi primer instinto fue derrumbarme. Pero entonces recordé algo que usted me dijo una vez durante una revisión de contratos. El dolor es inevitable, el caos es opcional. Tú decides si el dolor te destruye o te transforma. Decidí transformarme, como usted. No sé si alguna vez leerá esta carta, pero quería que supiera que su ejemplo me salvó. No solo profesionalmente, sino personalmente. Me enseñó que es posible atravesar el fuego y salir del otro lado más fuerte. Gracias, Clara, por todo. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio. La saco a veces, cuando los días son difíciles, cuando la soledad pesa más de lo que debería, cuando me pregunto si las decisiones que tomé valieron la pena. Y cada vez que la leo, encuentro una respuesta. Sí, valieron la pena. No porque me hayan hecho feliz. La felicidad sigue siendo un concepto escurridizo, algo que vislumbro de vez en cuando pero que nunca logro atrapar del todo. Pero me hicieron libre, me hicieron fuerte, me hicieron alguien capaz de inspirar a otros a encontrar su propia fortaleza. Y eso, quizás, es más valioso que la felicidad. Mi historia no termina con una moraleja clara ni con una lección edificante. La vida rara vez funciona así. Lo que termina es con una verdad simple. Los contratos que firmamos, ya sean legales o emocionales, tienen consecuencias. Y cuando alguien decide violar esos contratos, más vale estar preparado para las repercusiones. Yo estaba preparada. Rodrigo y Sonia no lo estaban. Esa fue toda la diferencia. Hoy, mientras escribo estas palabras desde mi oficina con vistas a Madrid, me pregunto qué habría pasado si hubiera actuado de forma diferente aquel martes de hace 2 años. ¿Qué habría pasado si hubiera gritado, llorado, hecho una escena como cualquier esposa traicionada? ¿Si hubiera perdonado a Rodrigo y hubiera intentado salvar mi matrimonio? ¿Si hubiera guardado el secreto y nunca hubiera llamado a Martín? Quizás habría sido más feliz. Quizás habría sido más infeliz. Quizás estaría exactamente en el mismo lugar, solo que por un camino diferente. No lo sé. Y honestamente, ya no me importa. Lo que importa es que tomé una decisión. Y esa decisión me trajo hasta aquí. A una vida que es mía. A un éxito que me he ganado. A una soledad que he elegido. Y si algún día encuentro algo más, algo que llene ese vacío que mi padre detectó con tanta claridad,
Será porque lo busqué activamente, porque decidí que la felicidad también merecía una cláusula en el contrato de mi vida. Hasta entonces, seguiré haciendo lo que mejor sé hacer, redactando contratos, protegiendo intereses, anticipando problemas antes de que lleguen, y recordando siempre la lección más importante que aprendí en aquella bañera. El conocimiento es poder, y el poder, bien utilizado, puede transformar el peor momento de tu vida en el primer paso hacia algo mejor. Esa es mi historia. La historia de cómo encontré a mi marido en la bañera con la vecina, cerré la puerta y llamé a su jefe. 1 hora después, 2 matrimonios estaban destruidos y una carrera había terminado. Y yo estaba libre. Mi hermano menor me llamó hace unos días. No hablamos mucho. Él vive en Barcelona con su familia, y nuestras vidas han tomado caminos muy diferentes. Pero esa llamada me sorprendió. Clara, me dijo, mamá estaría orgullosa de ti. Papá me contó todo lo que pasó, y quiero que sepas que yo también estoy orgulloso. Gracias, Pablo. Significa mucho viniendo de ti. Siempre fuiste la fuerte de la familia, la que nunca se rendía, la que encontraba soluciones cuando todos los demás veíamos problemas. Pero también quiero que sepas que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que puedes llamarme cuando necesites desahogarte, que sigo siendo tu hermano pequeño, aunque ya no sea tan pequeño. Lloré después de colgar, no de tristeza, de gratitud, porque a veces olvidamos que la familia no es solo obligación, es también refugio. Y aunque mi matrimonio fracasó, aunque mi vida tomó un rumbo que nunca imaginé, sigo teniendo personas que me quieren, personas que me apoyan, personas que me recuerdan que no estoy sola, aunque a veces me sienta así. Finalmente, irrevocablemente libre.